Muy buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por su presencia y les doy la bienvenida en nombre de la Comisión Cuarta del Real Instituto de Estudios Asturianos, que, como saben, esta casa está dividida en comisiones. Una de ellas es la que se ocupa de las ciencias sociales, del derecho y de las ciencias económicas. Hace un año planteamos en la reunión que solemos tener, de las reuniones de estas comisiones, qué actividades íbamos a poder desarrollar a partir del siguiente mes de septiembre, el septiembre del año 23, del curso académico en el que estamos. Y ahí pues surgió un tema a propuesta del miembro del Real Instituto de Estudios Asturianos, que me acompaña a mi derecha, a su izquierda, que es Rafael Fonseca González, magistrado emérito del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y miembro, como les decía, del RIDEA, sobre abordar un tema que suele ser muy frecuente y muy recurrente en torno a ese viento técnico para los asturianos, que es el hórreo. Es decir, todavía hace un momento me decían, bueno, hórreo y panera también. Bueno, vamos a hablar ahora del hórreo, y dentro del hórreo todos los problemas que se suscitan habitualmente de índole tanto jurídica como económica. De hecho, así se titula esa propuesta que nos planteaba nuestro compañero Rafael Fonseca sobre aspectos económicos y jurídicos del hórreo. Y justamente esa actividad es la que vamos a plantear con dos ponencias, una a cargo de Lourdes Morate Martín, que es la persona que me acompaña a mi izquierda, que va a hablar sobre la parte jurídica, y para abordar con más detalle esta jornada, esta mesa redonda, le voy a ceder la palabra a Rafael Fonseca, no solo para que introduzca el contenido de esta mesa redonda, sino también que nos introduzca a las dos ponentes de esta tarde. Como les digo, primero empezaremos con lo que ustedes tienen aquí en pantalla, con Lourdes Morate. Paso la palabra al doctor Fonseca González. Muy bien, muchas gracias. ¿Tan cerca? Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Vaya de entrada el agradecimiento y la felicitación al presidente de la Comisión de Derecho, Ciencias Sociales y Económicas del RIDEA, del Real Instituto de Estudios Asturianos, don Javier Junceda, que preside, al programar entre sus actividades este encuentro sobre algunos aspectos jurídicos y económicos del hórreo. Y no cabe duda que el estudio de esta construcción, que es icono de Asturias, se encuadra singularmente entre los fines de este Real Instituto. A modo de introducción muy breve, decir que esta construcción emblemática de Asturias presenta, como vamos a ver y nos van a explicar, interesantes cuestiones jurídicas y económicas, desde su misma naturaleza hasta cuestiones de condominio, accesión, etc. Y, cómo no, y lo importante, de protección y de su utilidad para el titular. Podemos preguntarnos si verdaderamente están protegidos y si son útiles para el titular o para los titulares de estas construcciones es una carga. Tengo que decir que para mí todo lo relacionado con los temas del hórreo representa una satisfacción. Pues hace más de 40 años que me preocupé de algunos aspectos, de los cuales he escrito en el boletín de este instituto. En aquel momento, primero, la normativa singular del hórreo se contemplaba en el decreto 449 de 1973 de 22 de febrero, que colocó bajo una cierta protección a los hórreos con más de 100 años de antigüedad. Hoy jurídicamente son muchísimas las normas que inciden sobre esta construcción emblemática. Normas civiles, de patrimonio histórico, urbanísticas, catastrales, fiscales e incluso penales. No olvidemos el artículo 323 del Código Penal. Siempre abogué de que no estaría de más armonizar toda esta normativa para conseguir una mayor homogeneidad en el tratamiento de todas las cuestiones del hórreo, que supiésemos a dónde acudir
y dónde encontrar soluciones. Por otro lado, adelanto que en general todos conocemos que el hórreo nació con un destino y aprovechamiento concretos. Era el granero de la casería, la despensa, sin dejar de ser, en su caso, una dependencia de la casa. Pero en la actualidad a nadie se le escapa que algunos, en algunos casos por lo menos, este destino se ha perdido y quizás haya que bucear en si sería necesario buscarle a alguno de ellos por lo menos algún otro destino desde el momento en que perdió aquel primogenio que tenía. Estos aspectos, entre otros muchos posibles, han de coordinarse atendiendo a una protección efectiva, pero que de ello no se convierta en una carga para el titular. Son muchas las cuestiones que el hórreo plantea, jurídicas y económicas, algunas todavía objeto de controversia. Pero, de todas formas, y sin extenderme más con esta introducción, para ilustrarnos sobre todo ello, tenemos la suerte de contar hoy con dos especialistas de lujo en la materia, de las que no es posible, o no me va a ser posible aquí por razones de tiempo, en esta simple presentación, agotar todos los numerosos méritos que las dos ponentes tienen. En muy apretada síntesis, y para no restarles tiempo a ellas, que son las verdaderas protagonistas, señalar: doña Lourdes Morate Martín es doctora en Derecho, letrada consistorial en el Ayuntamiento de Oviedo, especialista en la jurisdicción contencioso administrativa por la UNED, ha sido y es organizadora y ponente en numerosos cursos de su especialidad con diversas publicaciones, es académica de número de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia y es académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Española. Y sin más, para que puedan desarrollar sus ponencias, después abriremos, si cabe, un turno de intervenciones. Yo creo que debemos dar la palabra, en este caso y en primer lugar, a doña Lourdes para que nos cuente todo lo que sabe sobre el hórreo. Muchísimas gracias, don Rafael Fonseca. Desde luego es un honor que haya contado conmigo hoy aquí un auténtico especialista en el hórreo asturiano. Como él bien dice, más de 40 años dedicándose al estudio del hórreo con muchísimos artículos, comentarios y evidentemente, bueno, una vez que me llamó durante la preparación de esta ponencia me argumentó una serie de cosas que me dejaron descolocada porque ni siquiera había pensado en esos aspectos y desde luego me resultó muy ilustrativo. Por eso digo que de verdad muchísimas gracias por la colaboración y bueno, desde luego a Javier Junceda Moreno, presidente de la Comisión de Derecho, Ciencias Sociales y Económicas del IDEA, por también hacer esta presentación, por contar conmigo en tantas ocasiones y es un honor también estar hoy aquí en el... Yo, en fin, os voy a exponer o les voy a exponer mi versión en cuanto a los aspectos económicos, en cuanto a lo que he podido estudiar y, bueno, y también como una mera ciudadana asturiana, sin más, y bueno, copropietaria de un hórreo a mayor abundamiento, y por eso quizás me siento un poco me ha entusiasmado. Al principio he pensado, pero yo voy a venir aquí a hablar sobre hórreos, pero luego me he empezado a entusiasmar con el tema y me ha encantado, sinceramente me ha encantado, y he leído muchas cosas de Cristina y bueno, me he informado de don Rafael y desde luego, bueno, pues les voy a dar mi vertiente. No sé si es muy profunda, muy científica, pero es la que yo tengo y, a ver, en fin. Entonces, vamos a ver si podemos darle más. Vale, pues yo por eso parto de que yo voy a hablar de secretos económicos de hórreos, paneras y cabazos. A ver, y entonces empiezo. Vamos a ver, por suerte o por desgracia he heredado una finca con un hórreo. En un principio, pues, y además en régimen de copropiedad, que todavía complica más la cosa con mis hermanos. En fin, en principio dices, ¡ay, qué monada!, ¿no?
tengo un hórreo asturiano en una parcela, qué cosa más bonita, qué mono, qué típico, me siento fenomenal. Es que me da como un sentimiento de asturianía y decir, que es súper guay este hórreo. Bueno, luego voy a ver a la luz de tal qué puedo hacer con este hórreo y tal. De repente empiezas a mirarlo y dices, esto parece que tiene algún problema. No sé yo, una cosa es la idea que uno tiene de un hórreo y otra cosa es que le estoy viendo que empieza a tener agujeros por aquí, por allá y bueno. Entonces empiezo a plantearme, ¿tengo suerte o por tener un hórreo o para mí es una desgracia? Y eso es lo que voy a estudiar en esta ponencia, vamos a verlo, lo que les voy a tener que ilustrar. Bueno, primero, a ver, para la valoración de un hórreo, lo primero que desde luego tenemos que tener en cuenta para valorar un hórreo son cuál es el motivo de esa valoración. Si va a ser por motivos de herencia, por motivos de expropiación, porque evidentemente esto es un enredo tremendo y cada cuestión tiene su legislación específica. Pero una cosa sí nos ha quedado claro, es que el hórreo es un bien inmueble a partir de 1973 y desde luego la ley de patrimonio cultural lo ha encajado ya en el año 2001 como un bien de protección cultural que está sujeto, puede ser bien BIC o bueno, también están sujetos a protección los hórreos que tengan más de 100 años de antigüedad. Además, muchos de los catálogos urbanísticos deben de inventariarlos como un bien de protección cultural, ¿no? Bien, pero estamos en el punto de que es un bien inmueble. Por tanto, bueno, tenemos este hórreo y resulta que en un principio pensamos, bueno, como los hórreos son bienes hay muchos hórreos que están catalogados como bienes de interés cultural, pues no estarán sujetos a IBI. Pero resulta que el problema se planteó en el año 2018 cuando pues se giraban liquidaciones de IBI y de tal manera con los hórreos que no estaban declarados como bienes BIC. Y entonces una propietaria de un hórreo planteó a la agencia tributaria que ¿qué hacía? Vamos a ver, tenía un hórreo de más de 100 años de antigüedad, que no estaba expresamente declarado con BIC, ni era un bien integrante del patrimonio histórico y cultural. A ver, ¿qué hacía? Que es que estaba sujeto a IBI y bueno, efectivamente dictó una resolución vinculante, la Dirección General de Tributos, en las que eximía, decía, no, si tiene una antigüedad mayor de 100 años estarán exentos de IBI, pero previa solicitud del sujeto pasivo, salvo que estén afectos a una explotación económica. Por lo tanto, bueno, parece que ahí la cosa estaba clara, pero hay ahí que en el año que nos encontramos con que algunos ayuntamientos cobran IBI, por ejemplo, Tineo, Gozón, que afecta a 745 hórreos, de tal manera que efectivamente, por lo menos esto era así, hasta el año 2020 y había hasta comentarios en la prensa asturiana diciendo, mire, o sea, el que se cobre IBI por un hórreo, aunque no sea bien BIC, aunque no tenga 100 años, bueno, pero es de verdad que es una sentencia de muerte a cientos de hórreos. El hórreo es un trasto inútil para los paisanos, les estorba en la corrada, les estorba en el centro del pueblo y no tiene ninguna funcionalidad, salvo como hacen de trastos y ni eso. Y si encima le cobramos IBI, pues bueno, podemos prever lo que va a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la realidad es que nos encontramos con que existen entre 28.000 a 30.000 hórreos o paneras. Evidentemente muchos de ellos están en mal estado. Ahí se hacen requerimientos de la Consejería de Cultura para para el cumplimiento del deber de conservación y evidentemente el que tiene un hórreo en mal estado tiene un problema porque se enfrenta a posibles sanciones económicas del Principado. Y bueno, y también por la prensa te enteras también que en Asturias desaparece un hórreo al día. Entonces, lo que yo creía que era la realidad, digo yo, qué hórreo tan maravilloso, qué bonito tener un hórreo tan ideal en la finca, esa era la afición que yo me había planteado, porque la realidad es más o menos esta. Este es un hórreo, el hórreo que tengo, lo tengo en mal estado, y ahora, ¿qué hago con él? Bien, pues ¿qué hacemos con él? Sí, más o menos, hombre, un poco mejor es como está, y me encuentro con que la normativa ya prohíbe la construcción de hórreos desvinculados de vivienda, pues no autoriza usos que menoscaben el uso o su valor cultural,
Y por otro lado, pues la conservación y la restauración siempre se tiene que realizar con autorización de la Consejería de Cultura y utilizando materiales tradicionales, ¿no? Bien, entonces nos planteamos, bueno, entonces es que, claro, el hórreo entonces sí es el elemento muy típico de nuestro patrimonio que todos lógicamente apreciamos muchísimo. Jovellanos ya en su día había dicho que quería ser enterrado bajo un hórreo. Y desde el principio quizás es lo que expresa más la tipicidad, ¿no?, del pueblo asturiano. Cuando alguien desde fuera piensa en Asturias y piensa en una casa asturiana, siempre se imagina que en esa parcela pueda haber un hórreo o que, bueno, es un elemento típico del patrimonio nuestro. Evidentemente, los hórreos que son inventario cultural del patrimonio de Asturias se van actualizando. Por ejemplo, os pongo la resolución de 28 de septiembre de 2018 en el que hace una enumeración muy larga, hórreo de Llamas, hórreo de Casa Queipo, etc. Y cada año esa actualización de los hórreos que son declarados bienes BIC se va actualizando. Hay otros hórreos que están incluidos también en catálogos urbanísticos, aprobados también a raíz de la Ley 1/2001 del Patrimonio Cultural, y bueno, pues puede no haber catálogo urbanístico por tratarse de una población muy pequeña, pero también están protegidos si son anteriores a 1940 y tienen características notables, ¿no?, por su talla, su decoración, etc. Por lo tanto, yo me planteo que quiero tener un hórreo así, de bonito, como el que está aquí en perfecto estado, pero la realidad es que tengo esto. Entonces, esto es el desajuste entre la realidad y la ficción, pero efectivamente el hórreo es un patrimonio vivo, ¿no?, y lógicamente tiene que tener una adaptación a la realidad, y el problema que tenemos es una inadecuación entre los usos que tiene o que están permitidos actualmente en el hórreo con todos los deberes de conservación que me manda la normativa. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿yo qué hago con el hórreo que tengo? Bueno, o en el caso de ser una panera, cagazo, etcétera, en cotitularidad, o qué posibilidades tengo de una manera y cuánto me va a costar, que ese es el objeto de mi intervención. Bueno, pues puedo repararlo, ¿vale?, con subvenciones, puedo también trasladarlo con subvenciones, puedo venderlo o puedo incluso donarlo. ¿Vale? Efectivamente, el Principado publica todos los años unas subvenciones para reparación y traslado de los hórreos, y lo primero que tendríamos que preguntarnos es qué elementos del patrimonio etnográfico pueden estar sujetos a estas subvenciones. Son los hórreos, los cabazos y las paneras, ¿no? Bien. Y entonces, para la reparación, ¿puedo solicitar una subvención para la reparación? ¿Cuáles son las ayudas económicas que se conceden? Bueno, pues efectivamente el problema de las subvenciones de la reparación de los hórreos es la cuantía y la burocracia para acceder a los mismos. El año anterior teníamos, este año la cuantía se ha elevado hasta 450.000 euros para el año 2024. En enero se han publicado la convocatoria de subvenciones, pero efectivamente en el año pasado se habían concedido ayudas por 350.000 euros. Hubo 223 solicitudes, pero la realidad es que solo 83 ciudadanos lograron diferentes importes. La burocracia, el resto de ciudadanos se perdieron entre todos los requisitos burocráticos, todo lo que se pedía, o sea, todo lo que pedía, claro, al final hay mucha gente que es del mundo rural, que no está acostumbrada a lidiar con la administración, que mira, al final dice, mira, oye, ya lo dejo porque ya se me siguen pidiendo papeles, yo ya no puedo más. Bueno, entonces, la cuantía media obtenida por solicitantes fue de 4.216. Se rechazaron las peticiones de 140 ciudadanos, y la cuantía máxima que se podía recibir a 7.500 euros. Pero la realidad es que los que más recibieron quedaron entre 6.600 y 6.000 euros. Y a otros 10 asturianos se les ofreció solamente 1.199 euros de la reparación. Y la realidad es que se deniegan 6 de cada 10 ayudas para rehabilitar hórreos. Claro, ¿por qué es? ¿Es porque no podemos cumplir los requisitos de las subvenciones? ¿Es porque se exigen demasiados requisitos? ¿Es porque la tramitación es tan larga y tan complicada que quizá no es accesible al ciudadano medio o bueno?
No lo sabemos, pero realmente es realmente una pena, ¿no? Que teniendo este dinero, subvenciones, en este año 450.000 euros, solamente haya una escasa, un tercio de las personas que lo solicitan que vayan a poder obtenerlo. O quizá hay también un problema de falta de información, ¿no? Se necesita más información para que la gente sepa que existe eso, que se les puede ayudar y que, bueno, facilitar al ciudadano toda esta tramitación. Bueno, y además el problema es que la subvención no responde a la diversidad de situaciones que tenemos en Asturias. Efectivamente, hay hórreos con, bueno, pues con decoraciones del siglo XVI, paneras del siglo XVII y precisamente, claro, los más antiguos, que son los que más deberían de protegerse, son los que tienen más problemas. ¿Por qué? Pues porque son los que están en peor situación de mantenimiento, porque normalmente pertenecen a un montón de herederos y a nadie le importa nada y ya dicen, oye, que se caiga, porque si estamos aquí poniendo dinero para mantener el hórreo y mira, oye, pues que tengo que vivir, que tengo que comer, que es que no puedo estar... efectivamente, y ese es un gran problema de los hórreos, la propiedad también, claro, compartida y que el uso es muy limitado, quizás, ¿no? El uso que se permite ahora. Entonces... el proceso de reparar un hórreo, como digo, ya con independencia de que la subvención para el importe económico de la reparación es muy baja, pero es que aparte, fíjense la tramitación tan larga que lleva, o sea, se tramita como una licencia municipal de obras menores o mayores, dependiendo de la intensidad de la intervención. Si vamos a tocar las tejas, etcétera, ya se va de una intervención grande en el tejado, evidentemente ya necesitas obra mayor. Esa intervención evidentemente necesita licencia municipal, se remite al Servicio de Patrimonio del Principado para su autorización, con los condicionantes que en las diferentes licencias pongan los diferentes ayuntamientos, claro. Se precisa también una ficha de un técnico para retejar o sustituir los pegollos y encima, si hay desmontaje de cubierta, una memoria técnica, visados de colegios profesionales, presupuesto de las obras y que esa obra sea elaborada por un profesional, un carpintero, armador de hórreo y un especialista. Evidentemente, estas intervenciones además son caras, son hórreos de avellano o de castaño y claro, se realizan con materiales caros y además se exige que los materiales que se repongan sean también, que provengan de otros hórreos o que sean materiales tradicionales. Entonces, esas ayudas son obviamente insuficientes, como digo. Entonces, ¿qué pasa? Que como digo, claro, nos encontramos con estos costes asociados a la reparación de un hórreo. Los honorarios del arquitecto del aparejador en el proyecto técnico, alrededor de un 15% del presupuesto de las obras. Los costes de la licencia, un 7% del presupuesto de las obras. La ejecución de las obras con los materiales caros, las tareas artesanas, evidentemente pagar al carpintero especialista, que no es una partida menor, los costes de facturación, el 21% de IVA, y luego, pregunta, ¿puede deducirse el 15% de la cuota del IRPF en algunos hórreos que no son bienes BIC? Y si está declarado bien BIC, ¿qué pasa? Y luego, la subvención, ¿supondrá un incremento patrimonial que me haga tributar en IRPF? Claro, es que ahí está el problema. Si yo percibo una subvención y encima me sube y me sube la declaración de la renta, o imagínense, incluso a lo mejor saltas de escala, pues anda, ¿qué hacemos un pan con 3 tortas? Es que no, es tremendo. Bueno, entonces me planteo, ¿qué hacer con el hórreo heredado? Bueno, pues me parecería muy bien trasladarlo. Sería precioso ponerlo en otro sitio. Incluso, pues yo qué sé, podérselo ceder a alguien, tal, pero bueno, pero trasladarlo estaría fenomenal. Hay otro prado que encajaría perfectamente, tal. Vale, parece una cosa sencilla. No, pues no, lo que parece sencillo no lo es. Para ser trasladados o desmontados, evidentemente necesitamos la autorización de la Consejería de Cultura. Pero además, ¿cuál es el coste económico y de tiempo? Bueno, pues es que es un absoluto enredo burocrático. Esto casi es peor que la reparación. Tienes esperas hasta de 36 meses. Necesitas una licencia del ayuntamiento de origen, donde usted está ubicado el hórreo. Una licencia del ayuntamiento de destino, autorizándote la instalación del hórreo, que tiene que estar vinculado a una vivienda, ¿de acuerdo?
Y evidentemente, bueno, luego la autorización de cultura, por supuesto, del Principado. Y por supuesto toda esta burocracia lleva pues una media de 36 meses, lo cual un ciudadano que tiene un horno en mal estado, nada, puede permitirse esperar casi 3 años a tener el permiso para trasladar al hórreo. Cuando traslada al hórreo le quedan 3 pegollos y 2 tejas. Es que es así, porque ya se ha caído. Entonces, aparte de todo, la burocracia. ¿Qué cantidad de documentación nos hacen presentar? Proyecto elaborado por un aparejador o un arquitecto. Bueno, como digo, los permisos, la Consejería de Cultura. Y el precio estimado, madre mía, 25.000 euros. Yo ya cuando vi esto dije yo, el hórreo se queda donde está. No se mueve ni aunque venga un terremoto. Me da igual. Porque evidentemente esto es una auténtica barbaridad. O sea, eso es que dices, bueno... Pero es que además me voy al artículo 103 del Reglamento de Patrimonio Cultural y aquí me dice todo el procedimiento. Dice, se presentan al Ayuntamiento de Origen, el encargado de tramitarlas es el Servicio de Patrimonio Cultural y Ayuntamiento de Destino, incluyen y además se tiene que incluir toda esta documentación, justificación del traslado, descripción morfológica del hórreo, fotografías de ubicación original de destino, identificación de propietarios, localización catastral, memoria técnica de obras de desmontaje, informe del Ayuntamiento sobre vialidad urbanística, parcela, justificación de la asistencia. Imagínense a un pobre ciudadano de un pueblo asturiano que tenga que complementar todo este trámite para llevar un hórreo de una parcela a otra. Bueno, es que es absolutamente desquiciante, ¿no? ¿Cómo se puede pensar que alguien va a complementar toda esta documentación si no contrata específicamente un asesor o un técnico que, por favor, que le haga todo esto y aparte tener la financiación de los 25.000 euros en el bolso para pagarlo? Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, que me ha aburrido en todo el proceso. Y ya, de esperar los 36 meses, mi hórreo se ha convertido en una ruina. El que tenía tanta ilusión, que me parecía tan bonito, que era el típico asturiano, decía, ah, madre mía, que morriña me da, de solo verlo me entusiasma, pues se ha devenido una ruina. Vale, digo, pues es una ruina, qué mala suerte. Bueno, pero entonces digo, pues nada, le diré al ayuntamiento que se ha caído. Pues tengo también un problema. Porque claro, vamos a ver, tengo que solicitar la declaración de ruina al ayuntamiento donde está ubicado, tengo que tener un informe de la Consejería de Cultura, no puedo edificar en el espacio donde estaba ubicado ese hórreo en ruina, salvo que vuelva a construir otro hórreo y vuelva a generar el mismo problema, porque dentro de 25 años estaremos igual. Tengo encima que conservar los materiales tradicionales. Y claro, pues así llegamos a la situación, se pierde un hórreo al día, pero es que encima me voy a enfrentar a sanciones por incumplimiento del deber de conservación del Principado. Y aquí les aporto un informe de una resolución declaratoria de ruina, que además salió en el BOPA y bueno, pues vista la tramitación de expediente, resolución de cultura, y dice, visto que los obligados presentaron escritos en los que manifiestan que el hórreo no es ni ha sido nunca de su propiedad. Claro, no es mío. Dice que no se realizó ninguna obra de conservación. Y entonces fue el técnico por allá y constató, bueno, toda serie de que las trabas estaban atacadas por hongos o insectos, los puentes atacados por hongos, faltan tejas, la estructura está deteriorada. Vale, pues entonces se declara perfecto, ruina física irrecuperable, 34 del Principado de Asturias, de la Ley de Patrimonio Cultural. Pero dice, cerramientos realizados bajo el hórreo también se encuentra en situación de ruina. Vale, se le recuerda que con el 37.3 el solar no se podrá edificar, salvo para proceder a la reconstrucción del hórreo, que sí ya era lo que nos faltaba. Entonces se solicita informe preceptivo a la Consejería de Cultura que le vuelva a recordar que, oiga, no haga nada en el solar donde estaba el hórreo, y se declara la ruina física irrecuperable del hórreo, propiedad de los pobres herederos que ya están emplumados, vamos, y deben de proceder a su desmontaje en el plazo de 15 días con la advertencia de que en caso de incumplimiento se ejecutará subsidiariamente. No vayas a la ejecución subsidiaria porque entonces ya estás perdido. Pero entonces, claro, dice, procedo, vale, los herederos de un corsino, procedo al desmontaje del hórreo, pero el hórreo luego, ¿qué hago con las piezas? Ah, es que las piezas tampoco las puedo poner en cualquier lado, no me las puedo, no, tengo que, disponer de ellas, y una manera para disponer de ellas es el proyecto Pegoyu, para la conservación de piezas de óreo, que está promovido por la Dirección de Cultura y Patrimonio del Principado de Asturias.
y en colaboración con la Asociación del Hórreo Asturiano, y entonces pues se dedican un poco a esto, ¿no? El mantenimiento, la rehabilitación de hórreos y paneras, almacenan y gestionan las piezas reutilizables procedentes de los bienes y de los hórreos desmontados. Entonces, pero para la recogida de esos hórreos y de esas paneras que han causado ruina y de trasladarlos al almacén, también necesitas una previa autorización de la Dirección General de Patrimonio y Cultura. O sea, no todo es tan... la que te declaren que además tú ya tienes una ruina pero que es irrecuperable, vale. Y luego, si quieres recuperar piezas para volver o para utilizarlas en la restauración o reparación de ese hórreo, no cualquiera puede recuperar las piezas de allí, sino que tiene que estar inscrito como un artesano autorizado y inscrito en un registro, ¿no? Evidentemente el almacén de hórreos solo cederá las piezas a profesionales de la rehabilitación y conservación de hórreos o panera dados de alta en el mismo, ¿no? Se trata de evitar el tráfico, ¿no?, de estas piezas de patrimonio cultural asturiano. Pero entonces me planteo la tercera opción. Bueno, vale, pues antes de que me cause la ruina voy a donarlo o a venderlo. Venderlo no creo que me lo compre nadie, pero bueno, me planteo donarlo porque a lo mejor un madrileño caprichoso que se construirá una casa, pues a lo mejor quiere tener un hórreo en su propiedad y dice, oye, qué estupendo, compro el hórreo de Lourdes y su familia me viene fenomenal. Claro, cuando sabe todo esto, el madrileño dice, no, no te lo compro, me lo donas. Vale, pero es que ni siquiera ha donado, porque la Asociación del Hórreo Asturiano tiene inscritas, o sea, las propuestas de donación, y dice, oye, tiene 8 propuestas de donación en el occidente que no fructifican, 12 en la zona centro y una en el oriente, y ahí están, es que no se quieren ni donados. Luego, tiene 3 ofertas de venta entre 1.000 y 5.000 euros, pero ya son hórreos, claro, estás hablando de hórreos del siglo XVII, unas cosas, realmente maravillosos. Claro, ¿qué pasa? Que es evidente cuando ni siquiera la gente quiere una cosa que le vas a donar, que le vas a regalar, ni gratis, algo pasa, algo está fallando. Pues lo que está fallando es que el coste asociado a tener un hórreo, a su traslado, a su posible reparación es tan inmenso que mira, ni siquiera al madrileño que viene a instalarse en Asturias y tiene el capricho de tener un hórreo en casa le compensa. O sea, tenemos una problemática tremenda entre la burocracia, el coste del traslado, el coste de la reparación y bueno, y toda la documentación que te piden para todo esto, porque bueno, claro, tienes que presentar toda la certificado de antigüedad, las fotografías, etcétera. Con lo cual, bueno, aquí llega mi intervención, simplemente decir que no le veo mucha salida al hórreo compartido que tengo con mis hermanos y que, en fin, pero que me ha satisfecho muchísimo estudiar todas las posibilidades que le puedo dar al mismo. O sea que muchas gracias por su atención.